¿Quieres presentar? Señores y señoras, entramos en el tema del podcast del día de hoy. Yo lo dejo eso, ¿eh? Sí. A mí me sirve. Así que bienvenidos al podcast de Groups, el último de la temporada. Un aplauso, por favor. Bien. Si estás en el sexto capítulo y aún no sabes de qué va esto, lo primero es que te lo hagas revisar y lo segundo, con muchísimo cariño, te explico lo que vamos a hacer. En Groups nos sentamos alrededor de la mesa para seguir profundizando en las cosas que hemos aprendido los domingos en la parroquia. ¿Qué quiere decir eso? Que nos hacemos preguntas los unos a los otros de algunas de las charlas, porque pensamos que el sermón no es la última palabra, el sermón es la primera palabra, es la palabra que nos da permiso y nos provoca para seguir conversando. Y por eso estamos aquí con amigos y amigas fantásticos que tengo muchas ganas de que conozcáis. Así que, chicos, nombre, iba a decir apellidos, no hacen falta, nombre, trabajo y la pregunta de rompehielos de hoy es sitio favorito del centro de Valencia. Empezamos por allá. Vale, pues me llamo Isra, me dedico, trabajo en la Universidad Politécnica de Valencia, llevo un poco lo que es el ecosistema emprendedor, StartUPV, que es nuestra incubadora, aceleradora de startups. Y bueno, mi sitio favorito del centro de Valencia, pues estaba pensando que es como ahora es así más peatonal, la zona de la Llotja y el Mercat Central, pero no, mi sitio favorito es un sitio que hacen ramen detrás del Corte Inglés. Lo menos valenciano de todo, ¿no? Lo sé, pero querías una respuesta sincera, ¿no? Luego me dices cuáles, por favor. Sí, por supuesto. Papi. Soy Andrés, pastor aquí en la parroquia, y el sitio favorito de Valencia, la verdad es que no me costó mucho pensar cuando me hicieron la pregunta, porque de siempre el edificio de Correos me ha encantado. Es el Daily Planet. Pero aparte de su arte, aparte de todo lo que conlleva el edificio y lo que significa, es que para mí tiene un valor añadido. Porque cuando yo a los finales de los 70, 80, 90... allí iba casi todos los días a buscar cartas porque no había WhatsApp, no había móviles, etcétera. Entonces casi todos los días iba y para mí era como encontrar buenas noticias siempre que iba al edificio de Correos. Entonces, yo me acuerdo de acompañarte muchas veces. Claro que sí, ese era mi circuito diario. Qué fuerte. Ahora es mi circuito diario. Bueno, diario no, pero cuando salgo a pasear siempre acabo por allí. Bueno, yo soy Andrés, soy pastor de la parroquia y mi sitio favorito del centro creo que es indudablemente el Mercado Central. O sea, gana, y desde que pusieron Tiris cerca, o sea, esa cervecería está ocupando un lugar muy especial en mi corazón porque es un sitio de encuentro de amigos y ya empiezan a haber muchos recuerdos ahí conversando en familia. Así que ese sitio. ¿Sofi? Mi nombre es Sofía, trabajo en una academia de inglés y es una buena pregunta. Llevo poco en Valencia como para tener así un sitio muy guay en mente. O sea, tengo varios, pero que no, seguramente alguien se ofenda por lo que pueda llegar a decir. A eso me refiero. La primera cosa que se me vino a la cabeza fue 100. Más que nada, pero por la comida. No es una hamburguesería. Para es quien una no hamburguesería, sí. No, pero después pensé en el Mercado Central. Y después pensé más que nada en esas, no puedo decir como un lugar específico, pero sí cuando tenés así un edificio y tenés un arbolito de naranjas, ahí ese Spanish vibe, como ese estilo. Eso sí, que se repite en varios sitios sí. En el centro, tienes eso. Muy bien. Preguntamos esto porque vamos a hablar del centro, pero del centro de nuestra vida. Esto ha sido muy Manolos, ¿eh? Sí. Vamos a hablar del centro, pero del centro de nuestra vida. Madre mía. Es el cansancio, chicos. Hoy tenemos un episodio especial porque vamos a hablar de dos enseñanzas. En una de ellas compartió Isra y se tituló esa enseñanza ¿Quién es el centro de tu vida? Y en la otra compartió Efra y se llamó No esperes a orar. Y hemos unido las dos porque las dos hablan sobre el mismo personaje bíblico, que es Sansón, que lo recordaréis como aquel hombre muy fuerte, de pelo largo, pelo pantén, encargado de liberar al pueblo de Israel de la opresión de los filisteos, pero con una vida un poco fracasada, ¿no? Por decirlo así. Hizo todas aquellas cosas que no debía haber hecho
un juez y especialmente él. Irra, en la primera enseñanza, nos ayudó a entender que uno de los grandes problemas de Sansón es que Dios dejó de ser el centro de su vida, o quizá Dios nunca fue el centro de su vida. La cuestión es que el centro de su vida lo ocupó el amor romántico o una búsqueda de confianza en las relaciones, especialmente con las filisteas, o la búsqueda de validación de estas mujeres en su vida, ¿no? Así que se apartó del amor de Dios para buscar ese amor prohibido. Había nacido para vivir apartado para Dios, pero se apartó para las filisteas, y eso cambia toda su vida, ¿no? Irra decía una cosa muy interesante en esa enseñanza, y es que Sansón suele ser el juez que vemos más alejado de nosotros por su portento físico y por lo heroico que es. Pero luego, cuando ves su comportamiento y cómo manejaba sus emociones, es uno de los jueces que más se parece a nosotros. Es muy fácil que logres identificarte con él. Así que hoy vamos con la primera pregunta de la mesa, que la va a traer Irra. Porfa. Pues vamos para allá. Los cristianos solemos usar el cliché «Dios es el centro de mi vida». Pero ¿qué significa esto realmente? ¿Qué implicaciones tiene en el día a día? En mi caso, yo creo que significa el estar en continua relación con Él y en continua comunicación con Él. El que Él forme parte de todas mis decisiones y el no solamente pedirle que lo sea, sino también el saber aceptarlo y recibir lo que Él me esté planteando. Por ejemplo, no sé, a la hora de de empezar un trabajo, o a la hora de empezar una relación, ya que estamos hablando de la relación de Sansón, de saber buscar la guía de Dios continua para tanto las decisiones así como más importantes de qué trabajo, qué relación, como, no sé, las cosas más básicas del día a día. Para mí va por ese lado. ¿Papi? Sí, no, primero que todo darle gracias a Irra porque me gustó su palabra el día que la trajo, lo mismo que Efraín, aunque no está en esta mesa. Y en la parroquia estamos bendecidos con gente que habla claro, sencillo y profundo a la vez. La pregunta de Irra me hizo pensar esta tarde cuando estaba leyendo la palabra y lo apliqué a Sansón. Y lo que leía en la palabra era lo siguiente. Piensen en Sansón. No amen a este mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman el mundo no tienen el amor del Padre en ustedes, pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posiciones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo, y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea, pero el que hace lo que a Dios le agrada vivirá para siempre. Entonces, pensando en Sansón y en nosotros mismos, realmente Dios llega a ser el centro de nuestra vida cuando tenemos un amor a Él de primero, por encima de todo. Si estamos diversificando ese amor, llevándolo en otras muchas cosas a la vez, se merma el amor al Padre. Y pienso que ese era el fallo de Sansón, que también es nuestro muchas veces cuando no tenemos a Dios primero y nos dejamos llevar por el placer, lo que los ojos ven, etc. Y eso implica en nuestra vida y dejamos que Él sea el centro de atención. Por lo tanto, amar a Dios y agradarle a Él debe ser lo primero. Yo me sumo a lo que dices, papi, y creo que este cliché que tanto usamos lo resumiría en algo así como amar lo que Dios ama. O sea, que el centro de mi vida sea Dios quiere decir que mis deseos, mis búsquedas y mis amores más profundos van a ser Dios y lo mismo que Dios está buscando. Y eso se puede manifestar de muchas maneras en el día a día, a la hora de tomar decisiones, a la hora de preguntarte, como decía Sofi, qué trabajo vas a escoger, o incluso en la propia agenda, qué es lo primero que hago en el día. Eso de alguna manera nos está diciendo cuál es el eje de mi vida. Lo primero que hago es prestar atención a las noticias o a mis problemas, o prestar atención a la palabra o a lo que el Señor me quiera decir en su presencia. Creo que eso es un medidor para saber si realmente es el centro de nuestra vida o no. ¿Tú qué piensas, Isra, de tu propia pregunta? Mira, yo lo primero que me había venido a la mente era parecido a lo que ha dicho Sofía al principio,
Y me han venido estas pulseritas que llevaba la gente hace igual 20 años, que era lo del What would Jesus do? Sí. ¿No? Que es el plantearse qué haría Jesús en tus mismas situaciones e intentar hacerlo, ¿no? Pero yo creo que es algo mucho más profundo que eso, ¿no? Que Dios sea el centro de tu vida quiere decir que estás alineado con Dios, ¿no? Porque nosotros somos personas con deseos, ¿no? Vemos a Sansón tenía deseos que en principio estaban bien. El querer formalizar, tener una pareja y todo eso no tiene por qué estar mal, ¿no? De por sí, ¿no? El problema es cuando no es lo que Dios quiere para ti, ¿no? Y entonces esto implica, en primer lugar, tener un poquito de discernimiento de lo que quiere Dios para ti, lo cual, pues, a veces es difícil, ¿no? Yo estoy intentando practicar mucho el tema de los silencios a la hora de poder, de cuando estás en oración, ¿no? Pues intentar aprender un poquito más de lo que quiere Dios para mí. Y además de la parte del discernimiento está la parte de negarte a ti mismo, ¿no? Porque yo qué sé, yo entiendo que a Sansón le gustan a las filisteas, ¿no? Pues yo también tengo mis propios deseos que puede que estén mal, ¿no? Y también hay una parte muy importante para poder hacer lo que Dios quiere contigo, el que niegues, el que puedas apartar la seducción de las mentiras y quedarte con la verdad. Sí, sí, tío. La verdad es que tenemos un trabajo fuerte con esta frase, ¿eh? Porque la decimos como si nada. Es una frase que te la podría decir un pastor o cualquier persona de la iglesia o cualquier reggaetonero de Puerto Rico y parece que tiene mucho sentido, pero luego en la práctica realmente no sabemos muy bien qué significa. Sofi, léenos porfa Jueces 13 del 2 al 5. Vale. Dice así. En esos días vivía en la ciudad de Sora un hombre llamado Manoah, de la tribu de Dan. Su esposa no podía quedar embarazada y no tenían hijos. Entonces el ángel del Señor se le apareció a la esposa de Manoah y le dijo: aunque no has podido tener hijos, pronto quedarás embarazada y darás a luz un hijo varón. Así que ten cuidado, no debes beber vino ni ninguna otra bebida alcohólica, ni comer ninguno de los alimentos prohibidos. Quedarás embarazada y darás a luz un hijo, a quien jamás se le debe cortar el cabello, pues él será consagrado a Dios como nazareo desde su nacimiento. Él comenzará a rescatar a Israel de manos de los filisteos. Si la tienes tú, léela. Sí, por favor. ¿Por qué crees que Sansón fue consagrado como nazareo desde su nacimiento y qué implicaciones tenía esto para su vida? Me gusta mucho esta historia porque también me hace pensar en nuestra propia historia, de que somos escogidos por Dios, incluso desde antes de nacer ya le está pensando en nosotros y en nuestro destino. Desde antes de nacer ya Él tiene todo eso escogido. Solo que nosotros somos los que tenemos que caminar ese camino hasta llegar al destino que Dios tiene señalado. Pero en este hay propósito, o sea, cuando preguntas ¿por qué crees que Sansón fue consagrado de esa manera desde su nacimiento? Porque había un propósito de Dios con su vida. Yo creo que nosotros debemos encontrar ese propósito. Tristemente, la realidad es que muchos no saben cuál es su propósito y por eso viven desordenadamente, como le pudo pasar al mismo Sansón. Claro. Pero cuando uno sabe su propósito, uno se guarda para Dios, uno se cuida para Dios, uno se separa, se aparta, se consagra en la manera que Dios está esperando de ti. ¿Qué implicación tenía eso para su vida? Obedecer esas normas que no eran tan exigentes, si nos damos cuenta, pues eran más bien unos votos que los podían distinguir del resto del personal, pero no cortarse el pelo o no beber o no tocar ciertos alimentos o animales, también los sacerdotes lo hacían. Tal vez lo del pelo no, pero sí lo demás. Entonces creo que eran normas a seguir, que Dios estaba esperando comportamientos de acuerdo a esas normas. Pero es que en el Nuevo Testamento, para ser diácono, ya tenemos unas normas. Dice en el capítulo 6 de Hechos, está diciendo que los diáconos deben ser hombres de fe, de buen testimonio, sí, llenos del Espíritu Santo. Y lo mismo los pastores. Entonces son normas que no son como las del nazareato en aquel entonces, pero que
nos toca a nosotros como discípulos de Jesús y hombres de Dios y mujeres de Dios, tener cuidado con ellas y comportarnos de acuerdo a ellas. Me gusta esa idea, ¿no? De que la consagración tiene sentido por el propósito. El propósito es lo que hace que te enfoques. A mí hay algo que me llama la atención de la historia de Sansón, y es que es el único juez al que el Señor le pide que viva de una manera determinada. Eso me rompe la cabeza, y es casi ya una pista de lo que Él quiere para su pueblo, que la libertad de su pueblo no es una libertad de esclavos únicamente, sino una libertad en su manera de vivir. Y Sansón es un ejemplo más de que no se puede llevar esa vida sin el Espíritu Santo, ¿no? Que no se puede llevar esa vida sin el ejemplo, no solo el ejemplo de Jesús, sino la muerte y el efecto universal y cósmico y espiritual de la muerte de Jesús para darnos esa nueva vida. Me llama mucho la atención eso. Sofi. Lo mío es un poco random. A ver, a lo mejor los tres me podéis corregir y me van a decir, Sofi, no, está súper equivocada, así que lo acepto. Pero yo lo veo también, o sea, todo esto de lo que es la anunciación de la vida de Sansón como una forma de Dios de tantear las aguas, ¿no? De ver cómo estaba preparado el pueblo para ese anuncio de que Jesús más adelante iba a venir, pero lo prueba primero con Sansón, a ver cómo lo recibe la gente todo esto, y bueno, yo lo veo como por ese lado, no sé. No, es interesante porque al final tiene mucho que ver con el anunciamiento de Jesús, ¿no? Hay una relación, es muy, muy mesiánico Sansón en ese sentido. Irra. Mira, a mí es que me ha venido a la mente. Yo tendría como 15 años, estaba en Tessé, en un monasterio en Francia, y estaba la gente haciéndoles preguntas random a los frailes que vivían allí. Rollo a qué hora se despertaban, qué hacían en el día a día, ¿no? Y yo le pregunté a uno, porque no tenía mucha idea de lo que hacía yo allí, ¿no? Le pregunté algo así como, ¿cuál es el sentido de la vida? ¿No? Y él me dijo algo así como, toda vida humana es respuesta viva a la llamada de Dios. Y eso me parece muy correcto, porque lo que significa es que cada ser humano tiene un llamado de Dios, ¿no? Tiene un plan divino sobre su vida. ¿Cuál es la diferencia con Sansón? Que a él se lo anuncian desde antes de que naciera, porque Dios quiere y porque manda a un ángel para que se lo diga a sus padres, ¿no? Que eso es algo que es sobrenatural y que no vemos a diario. Pero más allá de eso es que tenía un plan como cualquier otra persona, lo único es que se lo anuncian de una manera sobrenatural, ¿no? Y la verdad es que me llama mucho la atención lo que tú decías también, es el único juez que es así. A mí, lo que acabas de decir del monasterio y del monje que te habló de esta manera, hay una canción muy conocida, muy popular, que se llama Solamente una vez, amén la vida. Solamente una vez. Esa misma. Y se cree, normalmente todos creemos que está hablando el amor de un hombre hacia una mujer, pero era un monje de esto, un sacerdote de esto, cuando no lo era, y ese día hace su decisión de entregar su vida a Jesús. Y él compuso esta canción, pero es a Jesús. Qué guay. Entonces, pero normalmente no sabemos esa parte de la historia de esa canción. Qué fuerte. Esta fue la primera parte de la historia de Sansón. Irra nos estuvo hablando hasta el momento en el que Dalila le traiciona. Y Efra siguió a partir de ahí. Se centró en el último episodio de la vida de Sansón, haciendo hincapié en que Sansón debería haber sido un gran juez, pero estaba siendo todo lo contrario. Ahora estaba apresado, y Efraín nos presentó un ciclo nuevo, porque lo que hemos estado viendo durante el libro de Jueces es que el pueblo desobedecía, entonces eran oprimidos, entonces clamaban y entonces el Señor les enviaba un libertador. Pero ahora de repente vemos que Sansón está encarnando ese ciclo. Ya no es el pueblo el que ha desobedecido, es él el que ha desobedecido, es él el que está oprimido y está dando vueltas ciego y siendo esclavo de los filisteos. Y vemos como a pesar de ese momento en el que está, Dios sigue poniendo su gracia sobre él. Sansón entra, cobra el sentido, vuelve en sí y le vemos orar por primera vez, hablando con el Señor. Y entonces le pide que le ayude a superar el momento por el que está pasando y recupera la fuerza y vence a los filisteos. Papi, tenías una pregunta
acerca de uno de los textos que nos ayuda a entender sobre todo el sentimiento por el que estaba pasando Sansón, ¿no? en este momento. Así que los filisteos lo capturaron y le sacaron los ojos. Se lo llevaron a Gaza, donde lo ataron con cadenas de bronce y lo obligaron a moler grano en la prisión. Pero en poco tiempo el cabello comenzó a crecerle otra vez. ¿Qué pensamientos o sentimientos os evoca este texto? Sofía, Irra, Andrés. A mí la última parte me da como una sensación de esperanza, de decir, aunque estoy en el peor momento y están pasando cosas muy feas, Dios sigue estando ahí, y por el hecho de que el pelo le empezara a crecer, ¿no? Y creo que también era como una forma de Dios mostrarle a él de que todavía estaba con él y que no estaba todo terminado. Eso es lo que... Perfecto. A mí este versículo me pone los pelos de punta. De verdad. O sea, es qué fracaso. Qué fracaso. O sea, ¿dónde estás? En lo más oscuro, has hecho lo que te ha dado la gana, has sido necio. Y el momento en el que dice cadenas para que moliese en la cárcel, versículo 22, y el cabello de su cabeza comenzó a crecer. Es como si la cámara de repente hiciese un zoom para que vieses que le estaba saliendo el pelo otra vez, lo cual indica que la historia no ha terminado, ¿no? Que el Señor todavía quiere hacer algo con el pueblo de Israel y que quiere hacer algo en la vida de Sansón. A mí es un versículo que me parece muy bestia. Efra lo relacionaba con el texto de Pablo en el que en su debilidad es donde encuentra su fortaleza. Y aquí es el momento en el que más fuerte va a ser Sansón en toda su vida, ¿no? En su mayor debilidad. Yo siempre, bueno, en primer lugar, voy a romper una lanza por Sansón, porque Sansón siempre vemos todas las cosas malas que hizo, pero también dice la Biblia que estuvo 20 años siendo juez de Israel. Sí. ¿no? Y no nos dice absolutamente nada sobre esos 20 años. Entiendo que esos 20 años más o menos estuvieron bien. Lo que pasa es que todo queda un poco eclipsado por el tema de la Filistea y por el tema de la otra Filistea, ¿no? De Dalila, ¿no? Pero bueno, sea como sea, obviamente esto es que la Biblia nos muestra las cosas como son. Y si decide Dios que lo que nos tenía que llegar era eso, es porque es la enseñanza más importante, ¿no? Al fin y al cabo. Pero bueno, yo siempre, cuando leía este pasaje, yo lo había interpretado un poco como los superhéroes. Ya habías comentado al principio que yo veo a Sansón como a Thor, ¿no? que era un poco inalcanzable para mí, ¿no? Y yo veía como el tema del pelo como su kriptonita. Es decir, le cortas el pelo, pierde la fuerza, ¿no? Pero yo creo que va más allá. Que el hecho de que le esté creciendo el pelo no significa únicamente que le vaya a recuperar la fuerza porque todo estaba en el pelo. No, el tema no estaba en el pelo, ¿no? El tema es que a medida que le va creciendo el pelo, también él va recuperando la confianza, la fe en Dios, ¿no? Y recupera el norte, digamos. Y eso me ha alucinado, ¿sabes? Y esta ha sido la primera vez que lo he visto así. Y no simplemente como... Sí, qué bueno. Como no es el pelo, no es el pelo en sí. Efra comentaba en la enseñanza que había muchas comparaciones, muchos puntos en común, mejor dicho, entre Sansón y Jesús. Y me gustaría simplemente leeros una lista que él leyó y que después me digáis cuál es el que más os llama la atención o el que más os emociona o os inspira. Por ejemplo, Sansón, el momento más importante de su vida fue su muerte. Jesús, el momento más importante de su vida fue su muerte. Sansón murió por su desobediencia. Jesús murió porque hemos desobedecido nosotros. Sansón murió matando. Jesús murió para darnos vida. Sansón fue capturado por la traición de alguien de confianza, Dalila. Jesús fue capturado por la traición de alguien de confianza, Judas. Sansón fue entregado a opresores, filisteos. Jesús fue entregado a opresores, romanos. Sansón fue torturado, encadenado y se burlaron de él en público. Jesús también fue torturado, encadenado y se burlaron de él. Sansón murió con los brazos extendidos, agarrando las dos columnas. Jesús murió con los brazos extendidos colgados en la cruz. Sansón fue rechazado, encadenado, solo y muriendo rodeado de sus enemigos, pero venció. Jesús también, rechazado, encadenado, solo y muriendo rodeado de sus enemigos, pero venció. Hay un montón de similitudes que son tantas que llegas a la conclusión de que obviamente toda esta historia y la narrativa de la Biblia está conectada.
No sé cuál os llama más la atención o os emociona más, no sé. Irra. Pues mira, yo voy a trabajar uno de los que había dicho, pero quería decir una cosa sobre Sansón que me ha venido ahora y que me parece brutal, y es que a Sansón le sacaron los ojos, pero no murió ciego. Él, ¿sabes? Recuperó de nuevo donde tenía que tener su visión, ¿no? Digamos. Y el que me ha llamado la atención de lo que estabas comentando es que Sansón murió por su desobediencia y Jesús murió por la desobediencia nuestra, ¿no? Pero yo también me quedo con el hecho de que Jesús fue capaz de llegar donde llegó porque fue obediente hasta el final, ¿no? Y eso es algo que para mí es el ejemplo más grande. No sería capaz de hacer lo que él hizo, ¿no? Pero sí que me quedo con ese ejemplo para mi vida. Papi. Todas estas comparaciones que aparecen aquí entre Sansón y Jesús fueron bien elaboradas y la verdad es que me abrieron los ojos. No había detallado tanto. Y seguí profundizando en ello y sin ánimo de que me considere la gente machista, porque no es el tema, pero es en el contexto de lo que está pasando en la vida de Sansón. Las mujeres lo llevan a él a esa clase de final muy triste, ¿no? A esa clase de muerte. Y en el caso de Jesús es otra mujer la que le lleva a él a la cruz para conquistarla y ganarla, purificarla, santificarla, que es la iglesia. Y todo va a terminar glorioso porque nos espera en Apocalipsis unas bodas que se llaman las bodas del Cordero. O sea, un triste final y un final glorioso, el de Jesús y la iglesia. Sofi. Yo, a ver, creo que me encanta el hecho de que se puedan comparar y también lo hablábamos al principio, bueno, cuando leíamos lo del nacimiento y todo eso, el anuncio de su nacimiento. Pero la parte donde dice Sansón murió matando y Jesús murió para darnos vida, creo que esa es la parte principal para mí de que, bueno, Jesús no murió matando, sino que le mataron, pero fue por nuestro bien, ¿no? Sí, y que fue para darnos vida. Yo creo que también me quedo con esa, es la que más me toca. Quería compartir con vosotros una pregunta más, la última, que me la ha mandado Efra. ¿Por qué esperamos para orar en el último momento? ¿Por qué esperamos a estar en una situación como la de Sansón para reaccionar y pedirle ayuda a Dios? Puedes empezar. Vale, pues yo en primer lugar lo que diría es que, a ver, yo creo que quiero pensar, debería de orar más, por supuesto, pero quiero pensar que sí que oro y pido discernimiento, como estábamos diciendo al principio y todo eso, pero también lo que me doy cuenta es que mientras hay cosas que puedo hacer, las intento hacer. Por mis propias manos, por mis propios medios, ¿no? Y cuando llega la oración desesperada, es cuando yo ya no puedo hacer nada y cuando ya me vuelco únicamente a que él lo solucione porque yo no puedo. Entonces yo lo que diría es que la oración desesperada llega cuando no hay nada que yo pueda hacer. No sé si eso sirve como respuesta. Te entiendo, no solo sirve, sino que me sirve a mí. Sofi. A ver, obviamente que también me comparto eso y en mi caso yo creo que por pereza. O sea, también así de simple. Sí, o sea, de que tengo que esperar a llegar a una situación tan extrema que a veces es por la pereza y decir, jolín, ¿por qué no oré antes? ¿Por qué no le entregué? Que a veces también, en mi caso, por ejemplo, yo sé que hay una cosa que me cuesta mucho que es el hecho de razonar. Y que por no pensar y no estar dedicándole un tiempo a pensar las cosas bien, luego termino equivocándome más de lo que debería o bueno, sí, eso. Entonces, a mí, ¿por qué no razono? Pues porque me da pereza. Pues porque me es más cómodo procrastinar y hacer mis cosas. Entonces, en mi caso, yo creo que es por pereza. Muy bien, me gustaría recordar a la gente que nos está escuchando que Efra leyó para terminar Eclesiastés 12, desde el versículo 1 hasta el versículo 7. No vamos a leerlo ahora, porque creo que es algo que me gustaría que lo aprovecharéis mucho más si lo leéis en casa en silencio. Os animo a que lo leáis porque es un texto que os va a ayudar a pensar en por qué nos olvidamos de Dios hasta el último momento, por qué no aprovechar
ahora que tenemos fuerzas? ¿Por qué no aprovechar ahora que podemos, ¿no? Acuérdate del Señor en este momento. Que no dejemos hasta última hora esas oraciones, que no nos creamos más fuertes que Sansón y que podamos reconocer con tranquilidad que somos débiles y somos pecadores y necesitamos la ayuda de nuestro Señor. Así que dejamos esa tarea. Yo recomendaría, Tete, que Tete soy yo. Que en este caso, en la versión NTV, creo que la leyó Efra, te abre mucho el entendimiento. Sí. Entonces le animaría que allí fueran a esa versión y lo leyeran allí sin dejar la que normalmente usan. Eclesiastés 12 en la versión NTV. Y además no tenéis excusa, tenéis tiempo hasta el próximo capítulo, porque el próximo capítulo será dentro de un año, más o menos. Entonces tendréis bastante tiempo para leerlo. Muchas gracias. Cosita. Me saltaste a mí con intención porque yo me extiendo mucho, pero la pregunta anterior... no era por eso, pero es verdad. La pregunta anterior decía, ¿por qué esperamos para orar hasta el último momento? Yo la invierto, ¿por qué Dios espera? O sea, la paciencia de Dios con nosotros, de Él esperar, no más que yo moverme a orar en el último momento. Es solo eso. Pues terminamos con las palabras de mi padre. Muchas gracias por vuestras palabras, por vuestras aportaciones y por darle tanto cariño a Sansón. Y todos los demás que nos estáis escuchando, nos vemos el verano que viene. Un abrazo.